Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo usar la misma cuenta en dos Nintendo Switch diferentes sin problemas. De todo el mundo es sabido el éxito de la consola híbrida de Nintendo, la Nintendo Switch, una consola que ha batido y sigue batiendo récord de venta en todo el mundo. Pero desde el mes de septiembre, además de sacar una revisión de la consola híbrida, dándole más prestaciones que la Nintendo Switch original, Nintendo se sacó unas de la manga, sacando al mercado una nueva consola portátil que es la sucesora de la consola portátil Nintendo 3DS. Esta nueva consola portátil se llama Nintendo Switch Lite y como pasó con su hermana mayor, la Nintendo Switch, se está vendiendo como churros. Es una consola que se la están comprando gente como su primera consola Nintendo Switch, gente para sustituir a su antigua consola Nintendo 3DS y otros que teniendo la consola híbrida Nintendo Switch se compra la Nintendo Switch Lite para poder sacarla de casa y jugar donde quieran y dejar la consola híbrida enchufada de forma permanente a la televisión. Así que desde que salió al mercado la nueva consola portátil, la Nintendo Switch Lite, mucha gente que también tiene la Nintendo Switch sufren problemas para poder jugar en las dos consolas al mismo tiempo. En teoría debería ser posible sin necesidad de ninguna solución sofisticada ni compleja, pero la realidad es que a la mayoría de la gente les está dando muchos quebraderos de cabeza. El problema es que Nintendo no te dejará hacer esto. La compañía requiere que los propietarios de la consola Nintendo Switch tengan su propia cuenta Nintendo, utilizada para comprar juegos digitalmente. Se puede agregar una cuenta Nintendo a múltiples consolas Nintendo Switch, pero solo una consola a la vez se puede designar como la consola primaria o consola principal. Esa es la raíz del problema. En primer lugar, para jugar un juego en un sistema no primario, ese sistema tiene que estar conectado a Internet para garantizar que el usuario o usuaria posee el contenido y así le permite acceder al juego. Si bien una consola Nintendo Switch no primaria puede descargar juegos digitales o contenido propiedad de una cuenta de Nintendo, existen limitaciones sobre cuándo y cómo se pueden jugar esos juegos. Si una consola Nintendo Switch no primaria no puede conectarse a Internet, no podrá jugar a esos juegos, porque el sistema se conecta a Internet para verificar unos certificados de seguridad y si no puede comprobar esos certificados de seguridad, no autoriza el poder jugar al juego, y o sea que no se puede jugar. En segundo lugar, una consola Nintendo Switch no primaria no puede iniciar un juego si la consola Nintendo Switch primaria está jugando en ese momento a un juego descargado de la misma cuenta de usuario. Por ejemplo, si está jugando al juego Puzzle Quest en la consola Nintendo Switch principal y, por ejemplo, tu hijo intenta jugar a cualquier juego de su consola Nintendo Switch Lite usando la misma cuenta que tú, recibirá un mensaje que indica que se suspende el juego porque la cuenta se está utilizando en otra consola. Y si tu hijo está jugando en la consola secundaria y tú inicias cualquier juego digital en tu consola Nintendo Switch principal o primaria, el juego de tu hijo se detendrá y recibirá el mismo mensaje de suspensión. También es necesario saber que una consola Nintendo Switch no primaria no puede compartir juegos entre diferentes usuarios. Si bien cualquier usuario puede jugar tus juegos comprados en tu consola Nintendo Switch principal o primaria, para jugar a tus juegos en la consola no primaria, el otro usuario debe iniciar sesión con tu cuenta Nintendo, no la de él o de ella. La primera Nintendo Switch que se conecta a la tienda virtual eShop usando la cuenta de un usuario específico es designada como su consola primaria o principal. La consola principal de cualquier cuenta de Nintendo puede descargar y jugar cualquier juego comprado bajo esa cuenta sin limitaciones. No se requiere verificación de Internet para el tema de los certificados de seguridad, para garantizar que el juego es tuyo y no hace falta acceder a ningún software especial de la consola. Solo una consola puede ser la consola primaria o principal en una cuenta de Nintendo a la vez, aunque varias cuentas pueden usar la misma consola Nintendo Switch como su consola primaria. Así que puedes tener varias cuentas de Nintendo, la cuenta principal y otras para, por ejemplo, acceder a las tiendas virtuales de otros países.
El titular de una cuenta Nintendo puede cambiar cuál consola es su primaria en cualquier momento. Esto se realiza iniciando sesión en la tienda virtual de la consola principal, yendo a la configuración de la cuenta y eligiendo la opción de desactivar la consola. Después de eso, la próxima consola Nintendo Switch en la que se inicie sesión en la tienda virtual, en la eShop de Nintendo, se convertirá automáticamente en la consola primaria o principal. Si vas a usar dos consolas Nintendo Switch que compartan una sola cuenta de Nintendo, la consola que tenga más probabilidades de terminar en algún lugar sin conexión a Internet debería ser la consola primaria o principal. Porque como he comentado antes, una consola Nintendo Switch no primaria necesita conectarse a Internet para verificar los certificados de los contenidos descargables, mientras que una consola primaria no lo necesita. Así que en el caso de tener una consola Nintendo Switch original que la tenga siempre en casa conectada a la tele y con acceso a Internet, y una consola Nintendo Switch Lite que la utilizas para jugar dentro y fuera de casa, con lo cual con esta consola portátil a veces no tendrás acceso a Internet, lo mejor es poner la consola Nintendo Switch Lite como primaria o principal y la consola Nintendo Switch original como la consola no primaria. De esta manera, la Nintendo Switch Lite, si no tiene acceso a Internet, no tendrá problema de necesitar comprobar los certificados de seguridad y podrá jugar sin ningún problema en cualquier lugar, mientras que la consola Nintendo Switch original, al estar siempre en casa con conexión a Internet, no tendrá ningún problema para comprobar los certificados de seguridad del juego que quiera jugar. De esta manera, como he comentado, poniendo la consola Nintendo Switch Lite como primaria, cualquier usuario o usuaria puede jugar a juegos comprados por la cuenta principal en una consola primaria. Pueden crearse en esta consola otros nombres de usuario y jugar a cualquier juego sin problema. Ahora solo queda el tema de compartir las partidas guardadas entre las dos consolas Nintendo Switch. La mejor opción es utilizar el guardado en la nube. Los guardados en la nube son los medios más convenientes y sin complicaciones para compartir partidas guardadas entre dos consolas Nintendo Switch. Los usuarios y usuarias simplemente deben acceder al menú de configuración de la consola y allí al apartado Nube de archivos guardados o Save Data Cloud, donde se puede acceder a una lista de juegos con datos guardados. Asegúrate de que la marca de tiempo de los datos de la copia de seguridad coincida con la partida o sesión a la que quieres acceder. Descárgala y juega sin mayores problemas. Los guardados en la nube son bastante fáciles de administrar, pero hay un par de advertencias a tener en cuenta. El usuario o usuaria debe estar suscrito al servicio en línea de pago de Nintendo, pero que es un pago que es muy económico y por lo que te ofrecen sale a cuenta. Con esto tendrás acceso al guardado de partidas en la nube. Además, no todos los juegos admiten guardados en la nube. Las partidas guardadas para juegos que no admiten copias de seguridad en la nube deben transferirse localmente. Esto se puede hacer a través de una conexión inalámbrica de corto alcance. Las consolas Nintendo Switch de origen y de destino deben estar muy cerca para que se inicie la transferencia. Algo importante para recordar es que las transferencias locales de partidas guardadas son un proceso unidireccional, lo que significa que el guardado se mueve de la consola destino a la de la consola origen a la consola destino. Y cuando pases el guardado a una consola, en la otra estará eliminado. O sea, es un dato a tener en cuenta. Y con esto creo que habré despejado algunas dudas que pudierais tener y espero que disfrutéis de las dos consolas los que podáis tenerla. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.